Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a Psiquismo y a un episodio más. Hoy en Psiquismo estaremos hablando del trastorno obsesivo compulsivo. Estaremos hablando de cómo se instaura, cómo son los padres de una persona que tiene esta obsesión compulsiva. Estaremos hablando de ciertos rasgos psicológicos que caracterizan y forman este tipo de personalidades. Entonces, acompáñame hoy en Psiquismo a ver este capítulo. No sin antes invitarte a que te suscribas, dejes tu like, dejes tu comentario si es que quieres que hablemos de algún tema en específico. Ayudas muchísimo con tu suscripción en este canal. Muchísimas gracias. Comencemos con el video. Para que podamos entender ese trastorno, tomaremos como base algunos fundamentos, algunas bases del psicoanálisis, para que entonces empecemos a apuntalar un poco ese trastorno y que sobre todo empecemos a entenderlo, el cómo se instaura, cómo son este tipo de personas. Si tú te identificas con algunas cosas, con algunas características que estaremos dando en este video, déjalo ahí en los comentarios. Y pues bueno, algunas de las cosas principales que se forman en esta personalidad, trastorno obsesivo compulsivo, mencionan algunos especialistas que existe una fijación en la etapa anal del desarrollo. Cabe mencionar que los seres humanos tenemos etapas del desarrollo a lo largo de nuestra vida: oral, anal, fálica, latencia, genital. En este punto particular del trastorno obsesivo compulsivo, el psicoanálisis menciona que estas personas tienen una fijación en la etapa anal. ¿Qué es esta etapa anal? Bueno, esta etapa anal es cuando está alrededor de entre los 2 y 3 años de edad, dependiendo del pequeñito, y es cuando este pequeño ya empieza a controlar sus propios esfínteres, ya empieza a hacerse dominio de una cuestión fisiológica, de una cuestión natural. En este sentido, menciona el psicoanálisis que estas personas que tienen ese trastorno, existe una fijación en esta etapa anal del desarrollo. ¿Esto qué significa? Significa que mediante este proceso de este ser humano que está aprendiendo a controlar esfínteres, ocurrió algo, ocurrió una fractura, ocurrió una huella psicológica que de alguna manera propició esta personalidad. Es decir, pongamos el ejemplo de que un niño acude a hacer sus necesidades fisiológicas y la madre, el padre lo empieza a regañar, lo empieza a condicionar, o incluso esta parte de educación a lo mejor un poco rigurosa, un tanto estricta. Pasó algo en esta etapa anal que de alguna manera se genera este trastorno y que se va instaurado de manera al inconsciente, y que al paso del tiempo, al paso del contexto en el que se esté desarrollando este determinado personaje, va a cimentar esta personalidad obsesivo-compulsivo. Entonces, otro de los datos interesantes de este trastorno obsesivo-compulsivo es que estas personas que tienen este trastorno presentan a una madre rígida, a una madre compulsiva, y que pues bueno, de alguna manera está provocando al infante que doblegue sus deseos en el sentido psicoanalítico. Entonces, estas personas que tienen este trastorno presentan a una madre de esta forma, de una manera, una madre meramente estricta, una madre meramente contundente en el sentido educativo. Entonces es de ahí que una madre estricta, una madre rígida con la educación de su hijo, este pequeño de alguna manera empieza a cimentar o fomentar o formarse esta personalidad del trastorno psicoanalítico. Entonces hacemos una recapitulación. Este pequeño tiene una fijación en la etapa anal, y si tiene una madre compulsiva, normalmente es una madre rígida, empieza a generar cierto deseo, cierto trastorno entre la limpieza y el orden. Entonces aquí son los primeros cimientos de este trastorno obsesivo. Cabe mencionar que los pequeños que están en este contexto con unos padres rígidos y que tienen tendencia al trastorno obsesivo compulsivo, el niño si no tiene este miedo de que si no obedece a sus padres, que si no les hace caso en esta digamos esta educación militarizada, incluso esta educación rígida y estricta, entonces si este niño no obedece esta educación, él siente que va a perder el amor de los padres, y entonces si desobedece, sufrirá el castigo impuesto por ellos. En este sentido, y de manera psicoanalítica, si el niño no obedece estas reglas de limpieza, estas reglas de orden, el niño tiene el miedo de poder perder el amor del objeto. En este caso, y de manera psicoanalítica, el objeto representa a la madre y al padre. Entonces el niño es por eso que se sujeta y empieza a alimentar también este deseo de limpieza y de orden. Otra de las características fundamentales en este trastorno es que las personas que tienen este trastorno tienen el deseo de hacer algo, tienen el deseo de ser rebeldes,
tienen el deseo de manera inconsciente de no llevar a cabo la limpieza, de ser desordenados. Pero ¿qué pasa? Tienen un super yo. Recordar que este super yo es nuestra vocecita de la moral, de la ética, nuestra vocecita que nos está diciendo y nos ayuda a entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, al tener un super yo rígido, a tener un super yo estricto, un super yo que les es de alguna manera lacerante para ellos, es que empieza este conflicto con la compulsión, porque este tipo de personas en el fondo sí quieren ser desordenados, no quieren tener una limpieza meramente estricta, pero su super yo les dice, no, ¿cómo crees? Tú no eres así, ¿no? Entonces es esta lucha y empieza a surgir esta compulsión, y la manera de sacar todo este estrés, toda esta ansiedad, es mediante los patrones repetitivos. Pongamos un ejemplo, esta persona que se va ya a su trabajo, a la escuela, o ya va para la calle, y su super yo le empieza a decir, ¿y si cerraste la llave? ¿Y si ordenaste todo? ¿Y si cerraste todas las puertas, las ventanas, el gas, el agua? Entonces ahí surge esta compulsión, porque en el inconsciente, por un lado, tienen esta intención de ser rebeldes, de ser desordenados, pero por el otro lado, su super yo les dice, no, no seas así, tienes que llevarlo correcto. Entonces ahí surge esta compulsión. Por un lado, una cosa es la obsesión, y por el otro lado surge esta compulsión que, si lo juntamos, empieza o se construye el trastorno obsesivo compulsivo. Algunos de los sentimientos más característicos de las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo es el del miedo y el de la ira. El miedo porque tienen el miedo al actuar, o el miedo por el deseo de actuar de mala forma, o tener una mala conducta y ser atacado por ello. Por el otro lado, la ira, el enojo con ellos mismos por abandonar sus tendencias y someterse a la autoridad. Entonces son estos dos sentimientos característicos en este tipo de personalidades, miedo y la ira. Pero dado a que las fantasías de desobediencia y de desafío son muy fuertes, conlleva una sumisión humillante, y las experiencias críticas importantes necesitan defensas extremas y rígidas. En este sentido, estas personas navegan o deambulan entre el miedo y la ira. Otra de las características importantes en ese trastorno del TOC es la compulsión, y cómo es que surge y qué labor tiene esta compulsión en este trastorno. Y es que es el impulso persistente que empuja al sujeto a realizar una serie de actos rituales para quitarse esta ansiedad que le produjo la obsesión. Sin embargo, algo muy curioso es que la persona se da cuenta de que sus rituales son meramente absurdos, pero aún así piensa que si deja de hacerlos va a experimentar una gran ansiedad que necesita, o que le va a resultar meramente intolerable. Entonces, estas personas que tienen TOC, de manera inconsciente o incluso en algunos casos de manera consciente, sí se dan cuenta que estas conductas rituales de repetimiento, o estas conductas de limpiar primero todo, estas conductas de que todo esté en orden, sí se dan cuenta que son absurdas, se dan cuenta que no son meramente normales. Sin embargo, prefieren seguir haciendo esto, o prefieren llevar a cabo estas conductas rituales, a empezar a sentir esta culpa, o esta obsesión, o esta ansiedad que estas personas no van a poder tolerar. Otro de los datos importantes del TOC es algunos rasgos de carácter, y para ello hablemos un poco de los rasgos de carácter y cómo es que son estas personas que tienen TOC. Y es que el obsesivo puede ser tacaño, pedante, petulante, soberbio, puntual, escrupuloso, prolijo, formal, meramente formal, llevan a cabo esta formalidad en toda su vida diaria, son muy respetuosos de una manera muy exagerada. Estas personalidades por lo general son pasivos, y en momentos se toman o se tornan sádicos con ellos mismos, y con la gente que aman o con la gente que los rodean poseen rasgos egocéntricos y no soportan tener errores. También algo característico de estas personas, o estas personalidades que tienen TOC, son muy susceptibles y tienen muy poca tolerancia a la frustración. Su estado emocional es muy variable, es muy cambiante, pueden estar orbitando y oscilan entre muchas emociones durante su día. En ese sentido, pueden ser muy agresivos y muy temerosos a lo largo del día. Este tipo de personalidades también se sirve del intelecto para no mostrar sus afectos. Suelen pensar que sienten que el lenguaje les sirve para interactuar, o de alguna manera gobernar las emociones, y que pues bueno, de alguna forma pueden tener pensamientos mágicos, suelen tener o suelen idealizar, o suelen futurear, o suelen tener una imaginación del presente, y tienen una imaginación muy constante a lo largo de sus días. En este sentido, tener los pensamientos mágicos les ayudan a la manifestación de los rituales. En ese sentido, en su cabecita incluso siempre están pensando en el orden, en la limpieza.
Otra de las características fundamentales de este trastorno del TOC es que hablábamos al principio del video que tienen una fijación anal. Recordar que esta fijación anal es cuando nosotros los seres humanos empezamos a aprender a controlar nuestros esfínteres. Entonces, en ese sentido, estas personas cuando llegan a adultas son demasiado tacañas porque de niños controlaban sus esfínteres y de adultos controlan su dinero. Entonces, es una característica infalible, una característica que estas personas que tienen TOC, todas cuentan con esta característica, es ser tacaños, porque de alguna manera inconsciente es controlo la esfínter desde pequeño y cuando soy adulto controlo mi economía. Entonces son meramente tacaños las personas que sufren TOC. Algunos de los mecanismos de defensa que tienen estas personalidades, recordar que los mecanismos de defensa son estos mecanismos que nos ayudan a estar bien con nosotros mismos y con el contexto que nos rodea. En ese sentido, las personas que tienen TOC tienen los mecanismos de defensa de aislamiento, anulación, formación reactiva. ¿Qué son este tipo de mecanismos? Y es que el aislamiento lo ocupan para reprimir cierta compulsión, cierta impulsividad y que de alguna manera se sientan bien en el contexto que están teniendo. Seguido de ello, tienen también el mecanismo de defensa de la anulación. La anulación implica deshacer a la persona cuando siente que ha hecho algo indebido, tiene que hacer un acto contrario para evitar el castigo. Estas acciones simplemente son en la fantasía enfocado en los rituales. También otro mecanismo que tienen es el de la formación reactiva. ¿Qué es esta parte de la formación reactiva? La formación reactiva emplea las actitudes estrechas y rígidas con el propósito de organizar la personalidad para defenderse de la ansiedad, manifestando un nuevo impulso. Hablando un poquito de la transferencia de las personas que tienen TOC, esa transferencia es qué transmiten o qué dan al otro. Y es que con la autoridad, estas personas con TOC suelen mostrarse rebelde o sumiso, pero también puede depositar elementos de omnipotencia. Suele sentir que la gente no le entiende si no le explica las cosas con lujo de detalle, pero también todo contacto afectivo le provoca angustia e impotencia. Suele hacer uso de pensamientos mágicos, suele sentir que las demás personas tienen más atención que ellos mismos, provocando envidia en los otros. Ahora bien, en la contratransferencia, esas personas con TOC pueden provocar sentimientos de fastidio y aburrimiento en las otras personas. Este aburrimiento y este fastidio da respuesta a su ambivalencia en este sentido. Suele provocar que no escucha. Estas personas que a lo mejor tú le estás hablando, tú le estás contando algo emocionante y estas personas con TOC te dan esta sensación o te dan este sentimiento de que no te está escuchando. Entonces, estas personalidades suelen provocar este sentimiento. Pero también suele provocar enojo y suele repetir ciertas frases monótonas, ya tiene un discurso meramente bien ensayado o usa palabras que son repetitivas. En este sentido, son carentes de matices y pues bueno, llena de muchos detalles. Es una cuestión de confrontación incluso con ellos mismos. Entonces, algo importante que también es necesario mencionar es que estas características son meramente generales. Por supuesto, puede haber cosas o puede haber ciertos puntos que a lo mejor no te hayan hecho clic, algunos sí y otros no. Estas son características o puntitos de manera general. Hay que ir de lo general a lo particular para pues bueno, empezar a diagnosticar de manera puntual, precisa y correctamente ese trastorno. Hemos llegado al final de otro video más. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este capítulo. Espero que ese trastorno te haya agradado, te haya interesado este trastorno. Hemos dado los puntos más importantes o los puntos más generales que construyen este trastorno. Te invito a que te suscribas a este canal. Si es la primera vez que ves este canal, te invito a que te suscribas a un canal que siempre hablamos de temas psicológicos y pues bueno, con la intención de que te lleves siempre algo que te lleves o alguna herramienta, alguna información interesante del mundo de la psicología. Entonces, muchísimas gracias a las personas que ya están suscritas. Quiero agradecer a las personas que ya estamos unidos en esta comunidad. Y pues bueno, si tú todavía no te has suscrito, te invito a que te unas a esta comunidad. Suscríbete, déjame tu like, tu comentario. Si quieres que hablemos de algún tema en específico, si te ha quedado alguna duda de ese trastorno TOC. Y pues bueno, estamos viéndonos en otro capítulo. Muchísimas gracias.